íntegra y competente, investigación e innovación. Entonces, podemos hablar básicamente del trabajo que se ha desarrollado en la última tanda de proyectos de grado de la maestría en ecoeficiencia industrial, y en particular que está muy asociado a lo que hacemos en el Laboratorio de Ingeniería Sostenible y Economía Circular. Bueno, trabajamos bastante en temas de ciclo de vida, materiales de energía, materiales y biosistemas. Tenemos básicamente nosotros el elemento central con el que trabajamos es la metodología de análisis de ciclo de vida, los métodos de análisis de ciclo de vida, y en particular el análisis del ciclo de vida, sobre todo el ambiental, ¿no? Y con esto, con bastante enfoque a todos los indicadores. Sin embargo, a veces sí nos enfocamos un poquito más en huella de carbono en particular, ¿no? No hemos entrado de lleno, sin embargo, definitivamente una de las cosas que también esperamos incursionar un poco más allá es análisis de ciclo de vida social y bueno, también usar costeo para comparar algunas cosas, ¿no? En todo caso, bueno, estos son los integrantes del laboratorio. Vamos a hablar un poco más bien de los proyectos de posgrado. Estos son los de doctorado, pero que no son los que vamos a hablar ahora. Sin embargo, quería comentarles cosas que estamos haciendo: sostenibilidad de bioenergía en Ecuador, bueno, ya terminó, transporte y, bueno, bioeconomía circular del banano en Ecuador. Ahora lo que nos vamos a enfocar es básicamente los proyectos de titulación de la maestría en ecoeficiencia industrial del 2021, ¿no? Fueron 9 proyectos, que los he dividido en estas 3 categorías. Alimentos, donde tenemos trabajamos con arroz, banano y plátano, cerdo, camarón y pesca artesanal versus industrial. Y manufactura, cemento y concreto, ductos de PVC, un elevador de carga, bueno, que sí es un artefacto completo, ¿no? Pero igual sigue siendo manufactura. O sea, manufactura de, cuando hablamos de manufactura me refiero a manufactura industrial, como quien dice. Y finalmente residuos, ¿no? Que tiene que ver con relleno sanitario, que fue un estudio que contó con la colaboración de la... entonces de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Y vamos a ir uno a uno viendo lo principal. Primeramente un poco del tema del arroz, que fue de los estudiantes Estefanía Piedra y Cristian Quimí. Básicamente aquí queríamos cuantificar el desempeño ambiental del arroz producido en la provincia del Guayas usando la metodología de análisis de ciclo de vida. Estudiamos la parte agrícola, la parte más agroindustrial y finalmente para tener el arroz, ¿no? El arroz pilado en saco, ¿no? Bueno, entonces, para un poco sumarizar, hacer un resumen de los resultados, analizamos 4 productores agrícolas y un proceso agroindustrial, de un productor agroindustrial muy grande. Aquí tenemos los resultados para cada indicador, pero bueno, nos vamos a enfocar un poco básicamente en los resultados de cambio climático. Lo que vimos fue una variación importante entre los cuatro productores que encontramos, que analizamos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver sobre todo, ¿y por qué básicamente? Porque encontramos mucho del impacto ambiental, sobre todo de la huella de carbono de la producción agrícola, depende de la cantidad de fertilizantes. Y bueno, vimos una variación importante en el uso de fertilizantes e incluso en el tipo de fertilizantes, ¿no? Entonces esto creó unas diferencias importantes entre cada uno. Además, habían diferencias entre la época de invierno lluviosa, la época lluviosa, que le llamamos invierno, y la época de verano, que le llamamos verano, pero la época seca, ¿no? Ustedes saben, el arroz se produce primordialmente en la costa, entonces encontramos esas diferencias importantes.
otra de las cosas que encontramos, y por eso no he presentado aquí los resultados a nivel ya del producto final, es que al lado de la parte agrícola, la producción agroindustrial domina de una forma muy importante el impacto ambiental de esta producción, ¿no? Ahora podemos hablar un poco también de lo que hemos trabajado con el banano. Tuvimos, bueno, 3 frutas del género Musa, ¿no? Que tuvimos el banano Cavendish, el Golden Beauty, o que también se lo conoce como morito, y el maricongo, que es el plátano, más bien es plátano verde, ¿no? Es el proyecto desarrollado por Kevin Bellis. Cabe recalcar, ¿no? El banano es un producto de exportación muy importante para el Ecuador, y de hecho es algo que es en general un cultivo muy importante de algunas naciones del trópico, ¿no? De algunos países del trópico, ¿no? Donde es una fruta de producción, normalmente es una fruta muy importante por su impacto en el desarrollo económico, en la parte económica agrícola, ¿no? Entonces, definitivamente es importante estudiarlo, estudiar sus aspectos ambientales, ¿no? Entonces, básicamente queríamos, nuevamente, ¿no? Compararlos, aunque son productos diferentes, pero igual queríamos comprobar, ver cómo estaban sus diferentes, igual queríamos compararlos, y además ver cuál es el principal aspecto ambiental de esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos fue también, así como lo hicimos con el arroz, aunque bueno, es un proceso completamente diferente, pero también incluimos la etapa agrícola, lógicamente con todos los insumos, solo que en esta parte sí teníamos, como dicen propiamente, información primaria. Ustedes saben, los insumos de agroquímicos para este o el estudio anterior, pues tomamos esas entradas y salidas, los datos de entradas y salidas de cada uno de esos productos desde bases de datos. Y bueno, aquí teníamos básicamente el cultivo, y teníamos acá el empaque de la fruta, ¿no? Entonces también vimos el empaque. Estos son los resultados ya a nivel de producto empacado. Lo verde representa la contribución de la parte del cultivo. Una vez más, es el cultivo el que normalmente contribuye de manera más importante al impacto de este producto. Sin embargo, vemos aquí el gris, por si acaso, es el cartón, ¿no? Es el cartón en el que se pone luego esto, ¿no? Se pone en cartones, en cartones se pone esto primordialmente para la exportación. Algo importante también recabar e indicar, también es debido básicamente al uso de fertilizantes, ¿no? Entonces son los fertilizantes, bueno, es básicamente el desempeño ambiental por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con huella de carbono, con cambio climático, básicamente, es un patrón que se ve en los productos agrícolas, es la volatilización de nitrógeno, ¿no? El óxido nitroso, lo que tiende a dominar el impacto ambiental de este tipo de frutas, ¿no? Eso fue lo que tenía que ver con productos agrícolas propiamente, como dice, de frutas, bueno, un cereal y una fruta. Ahora tenemos un producto más de carne, pero también de agricultura de carne, ¿no? Agricultura de cerdos. Este fue un proyecto llevado a cabo por Mayra Pazmiño. La demanda de carne en el Ecuador ha estado subiendo, ¿no? Y la de cerdo no es una excepción, ¿no? Crece tanto en la producción global como también incluso en el consumo per cápita, que es un patrón que vemos muy repetido en países en vías de desarrollo, ¿no? Es algo que ocurre en general en países en vías de desarrollo, que no solo la demanda aumenta per cápita, la demanda no solo aumenta
porque cada vez hay más gente, porque son poblaciones en crecimiento, sino que a su vez las personas de esos países cada vez consumen más per cápita, ¿no? Entonces, hay un doble efecto en este crecimiento de demanda, ¿no? La cantidad de gente y el consumo por persona, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente nuestro objetivo bastante, a veces cuando uno los ve así todos en serie, suena un poco repetitivo, ¿no? Cuantificar el desempeño ambiental de la producción de cerdos mediante uso de metodologías de análisis de ciclo de vida, bueno, incluyendo todas las etapas. Entonces, para ver lo que incluimos aquí, ¿no? Incluimos la producción del alimento balanceado, incluimos la producción propiamente del cerdo, o sea, el crecimiento del cerdo, incluyendo el manejo incluso de la generación previa, aunque está ahí en datos promedio, el faenamiento, e incluso evaluamos 3 escenarios diferentes de manejo de subproductos, ¿no? Básicamente, en los subproductos del faenamiento tenemos propiamente la carne, como algunas otras cosas, y bueno, y subproductos que no necesariamente son utilizados a veces o no, ¿no? Entonces vimos qué pasa con el rendering, qué pasa qué pasa si con un sistema de rendering, ¿no? ¿Qué pasa si es que se lo deja como en algunas situaciones van a botaderos a cielo abierto? ¿Y qué pasa? Y bueno, y también vimos qué pasaba entre los diferentes tipos de productos, si es que los dábamos como productos que tenían un uso y una utilidad y un costo, qué pasaba cuando hacíamos la distribución económica entre los diferentes productos. Y bueno, como aquí están todos los indicadores, pero enfoquémonos nuevamente solo en cambio climático, que es el de aquí, ¿no? Para los 3 escenarios, de fin de vida de los subproductos. Podemos ver que domina el celeste, ¿no? Que básicamente es la producción del alimento balanceado, alrededor del 70% de la huella de carbono de un kilo de cerdo, básicamente es atribuible a la producción del alimento de ese cerdo. Bueno, lo naranja propiamente en el caso, es la producción de cerdos, ¿no? Hay esto en particular la huella de carbono. Hay 2 cosas aquí, ¿no? Por un lado, las emisiones asociadas al manejo del guano de cerdo sería, y por otra parte al manejo propiamente. Tienen algo que lo contabilizamos, no es tanto como en los rumiantes, pero hay algo de fermentación, hay algo de metano que emiten los cerdos, ¿no? Sin embargo, es poco. Esto la gran mayoría es el manejo de los residuos. Entonces, bueno, vemos que para todos los indicadores el patrón es muy similar, es la producción de alimentos lo que domina, y claro, uno dice, bueno, ¿y por qué? Tome en cuenta que la relación de conversión de biomasa de un animal siempre anda, en los animales más eficientes anda de 1 a 3, o sea, yo tengo que poner 3 kilos de biomasa vegetal para producir un kilogramo de carne, y eso son los animales más eficientes que son las aves, ¿no? Estamos hablando de un mamífero. Las relaciones de conversión, el feed conversion ratio de este tipo de animales anda alrededor de 5 o 6, lo que quiere decir que yo para tener un kilogramo de biomasa animal necesito 5 o 6 kilogramos de biomasa de alimento para crear eso, ¿no? Entonces, o sea, esa es una idea de cómo así la producción de alimentos es tan importante, ¿no? Porque para producir un kilo de animal necesitamos bastantes kilos de planta, ¿no? De vegetal, ¿no? Bueno, también trabajamos con otro animal domesticado, ¿no? Que es el camarón de acuicultura. Esta es mi segunda experiencia ya trabajando con camarón de acuicultura y todavía no lo termino. Es una deuda que tengo. O sea, este es un estudio completo, sin embargo, hay ciertas partes en las que ha sido bastante complejo desde el punto de vista científico analizar esto, ¿no? Entonces, bueno, Ecuador, como todos probablemente tenemos en mente, es uno de los principales productores mundiales
de camarón, de acuicultura, ¿no? Vemos este color que no sé cómo, no sé si turquesa o celeste o algo así, pero bueno, en todo caso, este color que está como Ecuador, podemos ver cómo ha ido creciendo. Entonces, y que definitivamente en el panorama mundial, Ecuador es un productor muy importante, ¿no? Hoy bueno, obviamente los países de Asia son productores muy importantes. Sin embargo, Ecuador es un gran productor y debe ser probablemente el productor más importante de camarón blanco, ¿no? Del Ignacio Panamey. Normalmente el camarón que se produce en los países asiáticos es el camarón tigre, que se llama, ¿no? Que aquí también tenemos, pero nuestro camarón es básicamente el blanco, ¿no? Bueno, en este estudio que incluimos la importación de larvas, y cuando hablamos de importación, no es importación de fuera del país, sino importación del, porque así hablan en el slang acuicultor, hablan del importe de larvas, pero es que lo traen de otro lado, ¿no? Pero dentro de Ecuador igual. Eh, Cultivo, la producción de alimento de la planta, propiamente del alimento balanceado, la producción de ingredientes. Aquí tenemos larvas, acá tenemos alimento, el cultivo, sale el camarón va a la planta de procesamiento, sale el camarón empacado, ¿no? Y bueno, y hay algunas cuestiones de empaque, ¿no? Entonces, hasta aquí terminamos, no, ninguno de estos estudios ha incluido el consumo. En todo caso, aquí un resultado a nivel de unidad funcional que vieron que era ya el camarón empacado. Es algo, en este caso en la huella de carbono, es alrededor del 53% de la huella de carbono está asociada nuevamente a la producción de alimento balanceado. Sin embargo, aquí hay algunos otros aspectos importantes. Por ejemplo, este 19% es lo que tiene que ver con el impacto ambiental asociado al bombeo con motores diésel durante el cultivo, ¿no? En todo caso, ese básicamente son los dos contribuyentes más importantes, la producción del alimento balanceado. Y esto nuevamente, como todo animal, el feed conversion ratio, la relación de conversión de alimento de un animal como el camarón también anda este es mucho más bajo, ¿no? Es un animal muy eficiente, anda entre 2 y 3, o sea, no demanda tanto alimento para crecer para crecer por kilogramo como un animal terrestre. Sin embargo, igual es importante. Y cabe recalcar, ¿no? Ese es el Economic Feed Conversion Ratio, ¿no? Algo importante es que estos animales, una de las cosas que ocurren es que siempre se le pone agua. Una de las razones por las cuales se le pone agua de un medio natural es que esa agua tiene contenido biológico. Entonces, aquí adicionalmente hay algo que no, el alimento que se le pone a las piscinas no es lo único que come el camarón, ¿no? El camarón también come parte del contenido biológico que viene ya en el agua, que puede ser del mar o de un estero, lo que sea, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que claro, el conversion ratio es inferior, pero ojo, ese es el que se está pagando, como quien dice. Sí puede ser que igual la verdadera relación de conversión es un poco más alta, ¿no? Una cosa interesante ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el limitante? En cuanto a huella de carbono, les digo, el problema del camarón es muy sencillo, ¿no? Básicamente hay formas de calcular todo esto. Está muy organizado. El problema principal aquí es en cuestiones como eutrofización, por ejemplo, que hacer el balance de nutrientes, nitrógeno y fósforo en la piscina y ver cuánto venía y cuánto finalmente sale y cuál es realmente el aporte a la eutrofización marina o, por ejemplo, es realmente un tema bastante complejo de analizar desde un punto de vista científico. Entonces, normalmente, siempre, básicamente cuando he trabajado con camarón, me quedo en huella de carbono. Otros indicadores que probablemente sean muy interesantes de analizar en el caso del camarón, como es el caso casualmente de la eutrofización, normalmente hemos tenido algunos problemas, ¿no?
Análisis del ciclo de vida comparativo de un sistema de pesca artesanal versus industrial con diferentes escenarios de preservación en la provincia de Santa Elena. Este fue el proyecto de las Gemelas Montenegro y tuvimos el gusto de codirigirlo entre la doctora Beatriz Rivela y yo, miembro de la red también. Básicamente aquí el objetivo principal era comparar el impacto ambiental de los sistemas de pesca artesanal versus la pesca industrial, ¿no? Mediante el uso de la herramienta de análisis de ciclo de vida, para identificar cuál es la alternativa más amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, teníamos un caso de estudio que es el puerto de, bueno, es el puerto de Santa Rosa, que ustedes saben, bueno, los que conozcan, saben que queda en Salinas, ¿no? Dentro del, bueno, más o menos entre Libertad y Salinas, el puerto de Santa Rosa, creo que más bien es Libertad, creo que es Libertad exactamente. En todo caso, en ese puerto pudimos hacer, se hizo trabajo de campo para constatar el uso de recursos principales en esta actividad, que básicamente, sobre todo en la pesca artesanal, básicamente es el uso de combustible para las tareas de pesca, ¿no? Entonces, básicamente se usa este tipo de embarcación. Hay de un motor y dos motores. Las de dos motores son un poquito más grandes. Entonces tuvimos datos, las que hicieron esta maestría tomaron datos primarios encuestando a los que llegaban de la pesca, ¿no? Entonces tuvimos dos escenarios de límite de sistema. Uno, únicamente la pesca, o sea, solo la pesca, y otro después del procesamiento, y en particular el trabajo propiamente de datos primarios tuvo que ver con la pesca artesanal y procesamiento en una planta que producía filetes de pescado congelado, ¿no? Pudimos comparar pesca artesanal versus industrial. La pesca industrial es una pesca que ya está existen muchos datos de caracterización en cuanto a su impacto ambiental, por lo menos convencional. Existen muchos datos de bases de datos, de hecho, incluso de países tan cercanos como el Perú, que es casualmente lo que utilizamos. Usamos básicamente tres indicadores: cambio climático, agotamiento de recursos fósiles y agotamiento de capa de ozono, que todos dependen básicamente de la combustión. Y los resultados aquí son muy similares entre los tres indicadores, y vemos que el azul es el de la pesca artesanal, de dos motores, pesca artesanal con motores de naranja, y el de la pesca industrial de anchoveta, es el que casi no se lo ve aquí, es el de la pesca industrial. Efectivamente, hay mucho más consumo energético por kilogramo de pescado utilizado en la pesca artesanal, lo que parece raro, pero en verdad tiene sentido, ¿no? Una de las razones por las cuales se implantan sistemas industriales es casualmente para ahorrar recursos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando tenemos un sistema industrial como el de la pesca, ¿no? Que puede ir y acercarse a lugares donde hay muchísimos peces, o sea, donde la concentración de peces es bastante alta y puede pescar de formas mucho más, desde un punto de vista no necesariamente adecuado, pero definitivamente se lo puede llamar así, de una forma muy eficiente y eficaz, puede captar bastantes peces con poco combustible, ¿no? Y esto se ve reflejado en esto, ¿no? Una de las reflexiones que teníamos con las estudiantes y con Beatriz Rivela, y es una reflexión muy importante de este estudio, es que los métodos de evaluación de impacto de ciclo de vida actualmente convencionales, que nacen primordialmente para evaluaciones del sector industrial, a veces tienen limitaciones, como en este caso, para medir ciertos impactos, y es muy típico en el caso de pérdidas de biodiversidad, ¿no? Una de las cosas que no estamos, por ejemplo, tomando foto aquí, no estamos analizando aquí, porque las metodologías, por lo menos convencionales de análisis, no nos permiten,
es ver, es cuantificar toda esa, lo que podría ser la destrucción del lecho marino, por ejemplo, al momento de la pesca industrial de arrastre. Otra de las cosas que ocurren bastante con la pesca industrial es lo que tiene que ver con el bycatch, ¿no? La pesca que no se desea y que después hay que botarla, ¿no? Entonces, la pesca artesanal es mucho más enfocada y son pescadores que tienden a tratar de usar todo lo que pescan, ¿no? Entonces, en cambio, en la pesca industrial se tiene especies específicas, aunque suene redundante, a las que se quiere capturar, ¿no? Y las que no son esas, pues normalmente se las vuelve a tirar al mar porque ocuparían espacio en las bodegas refrigeradas de los buques de pesca, ¿no? Entonces, definitivamente que ese espacio lo pueden usar en llevar más de la especie que necesitan, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto y definitivamente hay mucha materia para análisis y desarrollo en esta área y definitivamente una de las cosas que siempre contamos con Beatriz es las oportunidades de desarrollo e investigación en esta área y básicamente de hacer de esa discusión acerca de análisis del ciclo de vida en este tipo de circunstancias. Bueno, y con eso hemos terminado lo que tiene que ver con alimentos. Como vimos, tuvimos dos productos agrícolas, un cereal y una fruta. Hemos tenido una variación más o menos, ¿no? En cuanto a animales, tuvimos un mamífero terrestre y una especie del agua, ¿no? Algo más de acuicultura, ¿no? Que finalmente es agricultura en el agua, pero se lo entiende más, se lo llama más acuicultura. Y tuvimos una especie de pesca, algo de pesca, que ustedes saben es una forma de obtención de alimentos completamente diferente de todas las otras cuatro es agricultura o acuicultura, es una cultura, o sea, hay una domesticación. Cuando hablábamos de pesca, en cambio, básicamente es algo muy antiguo, no es ir y cazar, ¿no? Es ir y capturar, ¿no? Es algo, o sea, es algo mucho más antiguo, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? No hay domesticación, ¿no? Entonces tuvimos una variación interesante que no fue, interesantemente no fue a propósito, pero nos dio un gran espectro en cuanto a las cosas que analizamos en la producción de alimentos, ¿no? Ahora hablemos un poco de los temas de manufactura. Vamos a hablar con cemento y concreto. Este es el estudio de Daniel Petroche, que de hecho es parte de la red. Bueno, el sector de la construcción es un indicador económico de los países. En nuestras economías hay mucha necesidad de construcción. Bueno, en todas las economías siempre. Algo interesante es que uno siempre ve que la gente está construyendo cosas, ¿no? Incluso cuando uno va a otro país, a una economía completamente desarrollada, uno ve que siempre están construyendo algo, ¿no? A veces uno dice, bueno, en algún momento para las construcciones, supongo que no, pero es interesante, ¿no? Es interesante pensar un poco en eso. En todo caso, el 10.6% de las emisiones de los gases de efecto invernadero globales corresponden al sector de la construcción, minas y carreteras. En el Ecuador es un sector muy importante económicamente hablando. Alrededor del 8% de los empleos adecuados vienen de ahí. Es transversal a otros sectores estratégicos y cabe recalcar, el 86% de las estructuras construidas en el 2019 en el Ecuador fueron de hormigón, ¿no? Nosotros nuestra construcción es primordialmente hormigón, ¿no? En Ecuador la gran mayoría de la construcción es básicamente hormigón, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo, cuantificar el desempeño ambiental de clinker, cemento y concreto premezclado en Ecuador. Clinker es la materia prima, pero bueno, ya hablaremos de eso. La fabricación del cemento, para los que no lo conozcan, tenemos la extracción de materias primas, la preparación del crudo, o sea, de la materia prima en las proporciones adecuadas de crudo. Luego viene con la clinkerización se produce el clinker, que es la materia prima principal del cemento. Luego se le ponen otras cosas más y se lo muele y se obtiene el cemento y finalmente llega al despacho. Y en cuanto al concreto, bueno, se coge cemento y se le pone algunas cosas, algunos agregados y algunas otras cosas y ya está listo para usarse ya en la construcción. Tengo aquí un resumen
de los resultados. Básicamente es el cambio climático o huella de carbono del cemento. Hicimos de 3 tipos de cemento: el de uso general, el de alta resistencia ideal y el mediano calor de hidratación. Esto tiene un análisis de contribución aquí. Lo que vimos aquí, que esto nos daba alrededor de entre 550 y 700 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento, que es un valor normalmente está dentro del rango de los valores que se cuentan en la literatura, aunque un poquito más bajo. Lo que domina al menos este indicador es básicamente la producción de clinker. Durante la clinkerización se emiten gases de efecto invernadero, en particular CO2, de 2 fuentes, ¿no? Propiamente en la reacción de la calcinación se emite CO2, y para obtener el clinker se emite CO2, y también en la combustión de combustibles fósiles para el calor que necesita el proceso. Entonces tiene 2 grandes fuentes, ninguna de las 2 despreciable, ambas son de un nivel no despreciable durante la clinkerización. Entonces esa es principalmente donde, al menos cuando vemos desde el punto de vista de cambio climático, donde está el impacto del cemento. Es tanto así que cuando se habla de las medidas de mitigación, de reducción de huella de carbono, de impacto ambiental del cemento, una de las cosas que se trata siempre es de cambiar, de reducir el contenido de carbono, la intensidad de carbono de la energía que se utiliza, reemplazando por lo menos parcialmente con alguna otra fuente, que puede ser alguna otra fuente que no sea fósil, ¿no? O cambiándolo a un combustible que puede ser fósil, pero de menor intensidad en CO2. Y la otra, producir cemento con la menor cantidad de clinker posible, que es posible dependiendo del tipo de agregados y del tipo del nivel de la fineza del grano con la que se muela. Hay algunas cosas que se puede hacer, ¿no? Para esto. Claro, hay unos límites a los que se puede llegar, pero en general todo está enfocado a reducción de uso de clinker, ¿no? Bueno, aquí tenemos los resultados del concreto. De las cosas del concreto, el concreto se mide en volumen, y el concreto depende de su, o sea, siempre el concreto está asociado a una resistencia, ¿no? Porque ya es en volumen, y dependiendo de la resistencia que necesitamos una receta de concreto, y por lo tanto la cantidad de cemento y el tipo de cemento y la cantidad del mismo varían, y la cantidad del agua varía, y de los otros agregados, ¿no? Entonces es importante aquí siempre tener cuando se habla de concreto, la resistencia juega un papel importante. Entonces, por lo que vemos en rojo son este estudio, obviamente que a medida que aumenta la resistencia, aumenta la huella de carbono. No tiene ningún misterio, porque cada vez tengo que ponerle más cemento, lo que quiere decir que básicamente tiene cada vez más clinker. Y todo el resto de puntos son cosas que tienen que ver resultados de la literatura, y vemos que en gran medida lo que hemos obtenido para el Ecuador guardan una buena relación con lo obtenido para otros países. Hicimos también un estudio, en cambio, de la tubería de PVC corrugada de doble pared, la tubería de PVC de perfil cerrado con sello elastomérico. Estas son tuberías de PVC para aplicaciones de alto caudal, o sea, estas son las que se usan, básicamente en transporte de agua, que estas no van llenas, ¿no? Son las que se usan en agua potable. Y bueno, se hizo un estudio, nuevamente, bueno, no nuevamente, sino que una de las cosas que vimos aquí, estos son los diferentes indicadores que medimos, y una de las cosas que nos dimos cuenta fue que es casualmente la producción de la materia prima la que domina la huella de carbono de todos estos, todos los indicadores de impacto. Tuvimos también un análisis de un montaplatos, que es un ascensor de carga. Esto lo hizo Manuel Hamilton Torres. Aquí una de las objetivos principales que teníamos eran comparar alternativas de fin de vida, reuso, reciclaje y una combinación de ambos. Y bueno, lo que obtuvimos es que mientras más
partes del sistema sean completamente reusadas, el impacto ambiental del sistema es menor. Esto no tiene obviamente, o sea, lo que está, mejor dicho, está en línea con lo que nos dice normalmente la jerarquía en cuanto a economía circular, reuso antes que reciclaje. Pues bueno, efectivamente análisis de ciclo de vida nos ayuda a comparar eso. Y finalmente, y para terminar, tenemos el estudio de análisis del ciclo de vida de un relleno sanitario ubicado en una ciudad de la Sierra Ecuatoriana, que tuvo colaboración de la Universidad de Cuenca, que fue hecho por Ana María Melendres. Y bueno, hicimos un pequeño modelo de límites del sistema. Estos son los límites del sistema del relleno sanitario analizado, con la colocación propiamente con el relleno sanitario, que incluye, y con un sistema de aprovechamiento de gas para producción de electricidad. Usamos 3 escenarios de aprovechamiento de biogás, como que se lo usaba en el caso real 60-40%, y como que cada vez aprovechábamos más biogás. Bueno, el resultado que de alguna forma confirmaba, por lo menos para ciertas cosas que era lo que esperábamos, al menos en ciertos indicadores, mientras más biogás capturemos y no sea emitido a la atmósfera, y ese biogás se lo use para generar electricidad, y esa electricidad desplaza un poco de electricidad del medio, que aunque tiene alto porcentaje de hidroelectricidad, igual tiene alrededor del 20% de combustibles fósiles. Compensar eso es suficiente para que el desempeño ambiental de un relleno sanitario se vea mucho mejor cuando se aproveche ese gas para producir energía eléctrica y así desplazar un poco de energía del medio. Y bueno, el balance general, tuvimos alrededor de 7 meses, 9 proyectos, y entonces a través de esta maestría estamos dando soporte para la relación entre el sistema productivo y la academia. De hecho, es una de las formas más interesantes de este tipo de maestrías profesionales, de lograr cooperación entre empresa privada y academia. Y bueno, definitivamente nuestros graduados están en capacidad de llevar a cabo proyectos de análisis de ciclo de vida. Bueno, actualmente, como comentario, el programa está en reforma, esperamos tenerlo completamente en metodología virtual. Y bueno, eso era lo que yo tenía para decirles por ahora, y ahora, en cambio, si es que alguno tiene alguna inquietud, comentario o algo, pues sería muy interesante. Manuel. Gracias, Ángel. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes con todos, Manuel compañeros. es casualmente uno de mis estudiantes de doctorado. Dígame, Manuel. Me parece, bueno, primero felicitarlo por la exposición y felicitar a cada uno de los investigadores y estudiantes que hicieron posible obtener estos resultados. Gracias, Manuel. Más que todo me interesa el área de alimentos, y yo veo que los datos que han obtenido serían muy interesantes para, de alguna manera, potenciar la alimentación sostenible. Por ejemplo, en alimentos, en la etiqueta siempre va el valor nutricional, pero yo veo que hay, tal vez en otros países, hay la tendencia también de colocar cuál es el impacto que genera ese alimento. Y a mí siempre como que me llamó la atención saber, bueno, y en mi país, en Ecuador, ¿cuál será en realidad ese impacto que se genera qué sé yo, al consumir banano, al consumir cerdo o camarón? Entonces, bueno, yo sé que el camarón no hemos llegado tal vez, no se ha llegado tal vez hasta la parte del consumo, es lo que entendí en la presentación. Pero gracias, Manuel. A ver, varias cosas ahí. Existe algo que se llama ecoetiquetas. En algunos países ya hay ecoetiquetas para alimentos, ¿no? Y algunas de estas ecoetiquetas, sobre todo las que se llaman de tipo 3, son más usadas en
entre negocio y en business to business, en circunstancias de business to business. Sin embargo, sí se espera tener en algún momento, por ejemplo, yo me acuerdo que en Inglaterra ya habían unos productos que tenían la huella de carbono ahí, ¿no? La huella de carbono, ahí ya habían unos cuantos, ¿no? En todo el supermercado habían uno o dos productos, pero ya existen este tipo de iniciativas y lo vamos a poder ver, ¿no? Ahora, esto de que no se incluye el consumo es verdad. Aquí sería súper interesante. Cabe recalcar, el consumo, o sea, aquí nos faltan algunas cosas, nos falta también la logística, como quien dice, porque en la gran mayoría de estudios hemos llegado básicamente a la puerta de la planta. En algunos, por ejemplo, el de la pesca es crítico, el de la pesca o el del camarón y el del cerdo. En todo producto que requiere refrigeración, que requiere una cadena de frío, es súper crítica también la cadena la cadena logística, porque dado que son productos que deben estar refrigerados, normalmente requieren un importante consumo de recursos durante su transporte. Entonces, definitivamente sería interesante ver esas cosas y bueno, tampoco son tan retadoras metodológicamente porque existen bases de datos para tener una idea rápida, definitivamente podemos usar bases de datos en cuanto a perspectivas desde el transporte refrigerado. Creo que hay un comentario en el chat. Sí, Jimmy nos está pidiendo la palabra. Adelante, Jimmy. Hola, ¿cómo va? Oye, Ángel. ¿Cómo estás, Jimmy? La verdad, yo soy un fanático de todo lo que hacen ustedes, así que gracias, Jimmy. Súper contento y en todo caso aprovechar la oportunidad para volverte a mencionar que creo que ustedes deben de hacer algo con esa información. Mira, lo que están haciendo hoy día es más o menos lo que yo pienso en términos de comunicación para CEOs de la empresa. O sea, cómo este tipo de información puede traducirse en términos de comunicación con los CEOs. Porque a esos son los que tenemos que llegar, claro, para poderlos involucrar. O sea, insisto en que consideren esa posibilidad. Sí. Y por otro lado, lo que tenía era una consulta sobre lo siguiente. Supongo que la respuesta, o sea, la conozco de antemano, pero prefiero no lucubrar, y es cuando hace algunos años atrás Industrias Lácteas Tony hizo, o sea, la empresa de Inés Manzano, Compensa, le hizo el cálculo de huella de carbono le incluyó en el cálculo de la huella de carbono, además de la huella corporativa, le hizo la huella de 2 productos de exportación. Era, creo que leche chocolatada, si no me equivoco, y el otro era Tony Mix de frutilla o algo así. Pero cuando ya lastimosamente Edward McIntosh, que era el que dirigía en ese entonces Tony, antes de ser parte de Arca, él andaba súper entusiasmado con ese tema, y la información que se levantó, obviamente él la quería traducir en términos de comunicación para el consumidor. Pero él nunca decidió dar ese paso porque decía que la gente no entiende o no iba a entender qué significaba esa cantidad de, digamos, de carga de carbono en cada tarrito de 250. Entonces, y que más bien lo veía como que le podía resultar contraproducente, porque quizá como consumidor común, neófito en estos temas, y yo veo, esta tiene una carga de una huella de carbono, no lo compro. Exacto, entonces las otras no tienen. Exacto, las otras no tienen. Entonces, ¿cómo sí sería bueno pensar en cómo este tipo de información las empresas también pueden traducirla? Se supone que están llamadas ellos a hacerlo, y quizás, pero no lo hacen. Claro. Entonces, hay un montón de empresas que yo he visto que han hecho la huella de carbono, que más se van por el tema de compensación, etcétera, etcétera, y hacen una bulla allí. Pero en realidad lo demás es así como nebulosa, porque no se sabe exactamente cuál es la información. Eso es va por otro lado más. Yo creo que más va por el lado de
demostrarse bonitas de que han hecho su cálculo de huella de carbono y que después hicieron compensación. Y tampoco ni siquiera me informan qué resultado tuvo el plan de reducción antes de llegar a la compensación. Entonces, ese era mi comentario. Definitivamente, Jimmy, lo primero, sí, tenemos que ver cómo organizamos la estrategia comunicacional con más para el medio empresarial. Igual, como siempre, lo podemos conversar y de hecho, una presentación así siempre la podemos hacer en algún medio, ¿no? O sea, no solo Jimmy, solo tienes que avisarme, nos ponemos de acuerdo y lo revisamos. Súper. Ahora, por otra parte, respecto a lo de la huella de carbono y esto de aquí, efectivamente, ¿no? Una de las cosas que tiene el ecoetiquetado tipo 3 es que normalmente, que es el que está basado en análisis de ciclo de vida, que está primordialmente diseñado para situaciones que se llaman business to business, ¿no? Efectivamente, pero eso no quita, porque efectivamente lo tienen que tener por ahí colgado en una página web, y eso no quita que cualquier persona pueda ir y ver esto de aquí. Yo también pienso que el temor que habría podido tener este empresario es un temor que me parece natural. Una de las cosas que deben existir, y es importante tener esto claro, es que para ya usarlas en situaciones como quien dice de difusión, e incluso en business to business, pero más aún cuando van a hacer declaraciones ambientales para que todo el mundo las vea y es de análisis de ciclo de vida, una de las cosas que debe tener es una verificación, ¿no? Siempre se pide una verificación, una revisión crítica, ¿no? Porque existen, uno que trabaja en análisis de ciclo de vida, uno se puede dar cuenta que hay muchas veces que yo puedo tomar rumbos metodológicos que pueden resultar en cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de esas cosas. Y bueno, de ahí cómo afrontarlo, pues bueno, hay ecoetiquetas más manejables para el medio, así como con el público, ¿no? Que son las etiquetas, por ejemplo, las tipo 1, que son unas declaraciones un poco más light, pero que hay una metodología en la que se las puede usar. En todo caso, definitivamente en el tema de ecoetiquetas hay mucho que se puede hacer. Y también es un tema en el que podemos trabajar, ¿no? Tanto como podemos trabajar y tenemos, tanto nosotros como muchos miembros en la red, con mucha experticia en el tema, ¿no? La misma Beatriz Rivera ha trabajado mucho en temas de desarrollo de esquemas de ecoetiquetado y siempre podemos trabajar como red y los partners de la red para ayudar a articular sistemas de este tipo, ¿no? Tenemos más preguntas. Perfecto. No sé si alguien más quisiera opinar, comentar algo. Recuerden que la intención, evidentemente, de estos espacios es crear estas interacciones entre los miembros, sugerencias, nuevas ideas y demás. Sabíamos que la sesión de hoy iba a ser un poquito larga en términos de exposición, había mucho que contar de Paul. Sin embargo, la intención sería, pues, que si tienen nuevas ideas, sugerencias, pues es el momento de participar, quizás. Stephanie, vemos que sí. Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. En relación al último comentario, parece que el Ministerio del Ambiente ya sacó el tema de carbono neutro. Entonces ellos lo que quieren hacer es fomentar la contabilización de la huella de carbono y también esquemas de compensación. Y yo recuerdo que las primeras veces que se habló de ese tema, se quería hacer un tipo de homogenizar o más bien que los temas de compensación sean más claros, que no cualquier empresa pueda decir estoy compensando con esta metodología, sino que sea algo que se pueda verificar y que se pueda decir sí, esta empresa tiene tanta reducción. Y parte del reconocimiento es también la cuantificación, después la disminución de la reducción de la huella de carbono y después la compensación. Entonces, tal vez de pronto
tener contactos por ahí o preguntar cómo ve ese tema para poder apoyar, porque creo que todavía está en desarrollo y se puede hacer algunos cambios. En relación a la presentación, me sorprendió mucho la diferencia entre, por ejemplo, el tema del arroz, que hay bastante diferencia entre cada producto que se tiene. Entonces es bastante interesante. Yo no conozco mucho el tema, pero pensaría que tiene bastante semejanza, pero parece que no. Entonces es bastante interesante. Hay un producto, lo que pasa es que usan a veces fertilizantes diferentes, ¿no? Y el que usa urea, de paso le pone, cabe recalcar, ¿no? De estos que analizamos, de paso, el que usa urea le ponía hartísima urea, el resto no usaban urea, sino otros fertilizantes, y eso ya hacía daba bastante variabilidad en el sistema, ¿no? O sea, claro, sería... ¿no? De pronto, bueno, yo no manejo mucho el tema del MFA, ahí se me fue el nombre, el análisis de sustancias. Se podría también contemplar eso en algún momento, hacer para ver los nutrientes, incluso en el otro tema del camarón podría ser una opción. Oh, qué interesante. Eso es algo que definitivamente es una deuda que tengo conmigo mismo, bueno, con el país, conmigo mismo. Claro, pero es una metodología completamente diferente. Claro. Pero que se complementa a la final también. Es que definitivamente eso es lo que necesito ahí, porque siempre tengo ese problema de cuando llego al balance de nutrientes, que realmente probablemente se escapa del alcance de lo que puedo trabajar con una tesis de maestría, sobre todo una tesis de maestría profesional. Es realmente un proyecto de investigación con una complejidad bastante interesante. Ya entrar en el tema de eutrofización, de cuantificar realmente el efecto de eutrofización de camarón, ¿no? De piscinas camaroneras, ¿no? De paso, hay tantos diferentes tipos de manejo. Es un sistema que, si bien está, entre comillas, industrializado, muchos productores tienen sus propios... sus propias formas de manejar el agua, que la han venido manejando el agua, su familia en sus camaroneras maneja el agua de esa forma desde hace 20, 30 años, y, o sea, caracterizar todas las prácticas que hay es súper complejo, ¿no? Entonces es bastante interesante, es un tema bastante interesante. Lógicamente aquí hay tanta oportunidad para que la gente haga cosas diferentes, porque nuestro cultivo en general es semi-intensivo, pero es realmente cuando uno compara la cantidad de animales que siembran por hectárea en Ecuador frente a lo que se hace en Asia, yo ni siquiera entiendo cómo, o sea, yo habiendo ido algunas veces ya a una piscina camaronera en Ecuador, cuando veo cuántos animales en teoría están poniendo en Asia, yo sí me quedo... quisiera ir a visitar a veces una de esas piscinas camaroneras de Tailandia, o algo así, para ver, o sea, no sé, casi que se debe ver más camarones que agua, no, tampoco así, ¿no? Pero es muy interesante la intensidad, la diferencia de intensidad. Entonces, esa baja, entre comillas, intensidad que tenemos, permite que haya muchas formas de manejo, ¿no? Porque todavía estamos, como dice, del lado seguro en cuanto al manejo de agua. Entonces, la gente hace bastantes cosas diferentes. Por ejemplo, en Tailandia hay esos lugares donde es súper intensivo, todos manejan el agua de la misma forma, ¿no? Entonces no hay tanta variabilidad, ¿no? Acá todavía hay mucha variabilidad. ¿Tenemos algo más en el chat? No, antes de... Sí, también en el tema del camarón me llamó la atención que decía las botas de caucho. Entonces, claro, tenía como un porcentaje de 2%, algo así, me pareció algo interesante. Sí. Sí, son en el procesamiento y por medidas de bioseguridad. La bioseguridad en una planta que exporta alimentos, y sobre todo este tipo de alimentos, o sea, no sé si exagerando, pero amigos de ingeniería en alimentos, bueno, colegas de ingeniería en alimentos que están en la misma facultad, me decían que la asepsia en una planta de procesamiento de camarón es comparable a veces a un quirófano, ¿no? Por estas, entonces hay un recambio importantísimo de botas y de algunas cosas, ¿no? Ah, interesante. Sí.
Perfecto. No sé si tal vez alguien más, tal vez una opinión. Creo que hoy vamos un poco ya con el tiempo que habíamos previsto. No sé si tal vez alguien más. Bueno, veo manos levantadas. Quizá en honor al tiempo, pero bueno, no sin antes agradecerle a Ángel por su exposición, recordarles que, bueno, pues a todos esta ha sido nuestra primera sesión. Hemos identificado algunos aspectos como el manejo del tiempo y demás. Esperamos también sus sugerencias para esto. Tenemos el chat de WhatsApp para que este espacio pueda llegarse a dinamizar un poco más y un poco mejor. La idea, la siguiente encuentro que tengamos, que es de aquí a un mes, tenemos una exposición agendada que es sobre el impacto de vida social. La idea pues es de las personas que deseen también exponer algunos temas que para ustedes sean de relevancia, de interés, que quieran compartir con los miembros de la red, lo puedan hacer. Entonces, si gustan, pueden comunicarse también conmigo. Veo algunos mensajes más. Así, felicitaciones a Ángel. No, Bueno, muchas gracias. y también hagamos Muchas gracias. con los a miembros de Sí, Sender. sí, de acuerdo, Jimmy, podemos hacerlo. Gracias. Muchas gracias a todos. Wow. Tal vez ahorita es invitarles simplemente, nos gustaría tener la foto del recuerdo, quizás aprender Ah, sí, sí, sí. por supuesto, que nos ayuden y ahí pues y agradecerles nuevamente por esta primera sesión. Así que lo que buscamos es hacer crecer realmente estos espacios y sin ustedes no es posible. Eh, Yo no tengo que peinarme, así que bueno. Hola, Paulina. Hola, Jimmy. ¿Qué fue? Ya, nadie va a aparecer para yo también tomar la foto, así que bueno, ahí va. Ahí estamos, casi todos. Ya, pues que sea a las 3 entonces. No sé si tal vez Vanessa, Daniel se animan, por ahí Fabián, Carla, que nos están faltando. Ya se nos animamos. Ah, es que hay algunas personas que están manejando. Ok, no, está bien, no, para no causar tal vez un accidente. A las 3. Entonces les cuento. 1, 2, 3. Botita por si acaso. 1, 2. Perfecto. Gracias. Gracias. Okay, Bueno, muchas gracias a chao. todos por habernos acompañado. Y bueno, me gustó realmente bastante. Fue bastante interesante presentar rápidamente todo este trabajo de 7 meses que ha sido bastante. Por eso yo dije que en verdad fue súper chévere, porque mira que son un montón de casos que presentaste y cómo los dividiste en alimentos, en manufactura y toda la cuestión. Y 1 hora quedó clarísimo. Yo creo que fuiste muy hábil este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Felicitaciones. Gracias. Nos vemos en un mes. Hasta luego. Hasta luego. La Hasta luego. próxima. Chao. Gracias, felicitaciones. Nos vemos. Muchas gracias.